Tal Luis, gusto en saludarte. Un gusto. Famoso, ¿va? Ya vi que estás ahí echando punta en redes y todo. Gracias. Debo decir que me maté de la risa en un par de cosas que hiciste. Vi que hay una parte cómica a la que te dedicas. Ajá. Y la otra, que es la que más me interesa, es todas esas como investigaciones que entras a detalle Ajá. En temas paranormales. Pero ¿por qué me llamó la atención el caso tuyo, Luis? Es porque puedes ver en la línea de internet a mucha gente que te empieza a contar videos que sacó de otro lado, o toma posturas o historias de otros países y solo le mete tal vez una canción detrás, un sonido y tal vez una locución interesante, y entonces ya toda la gente cree que ese efecto paranormal o esa historia pasó y se vuelven los grandes famosos y no tienen ni la menor idea. Ajá. En tu caso identifiqué, hay terminología, se ve que conoces, se ve que estás apasionado en el tema. Gracias. Y por lo que investigué de tu perfil, hay gente que sí te envía vía Guatemala y vía afuera del país casos para que los estudies, ¿verdad? Ajá. O sea, eso es lo que entiendo. Pero para que la gente te conozca un poco, digamos, ¿quién es Luis? O sea, ¿qué te dedicas y por qué te gusta tanto este rollo de lo paranormal? ¿Por qué le entraste? Pues yo empecé desde la perspectiva de espectador. Cuando yo empecé, fue desde niño siempre. Cuando ya teníamos acceso a internet, tanto mis hermanos y yo nos gustaba imprimir, por ejemplo, imágenes de aliens, ovnis, fantasmas. Y nosotros decíamos, esa debe ser evidencia de verdad. No teníamos noción de que, cómo podíamos constatar de que si era falso o no. Pero era como que esto existe. Y tenemos las impresiones ahí, nos llevamos al colegio y miren, fotos de ovnis, fotos de aliens. Entonces solía pasar mucho eso. Y de siempre, digamos, siempre estuvimos como que en este entorno, tanto también mi abuela de parte de mamá, que siempre nos llenó de esas historias de terror, lo que conocemos ya como las leyendas. Correcto. La Llorona, el Sombrerón, Siguanaba, el Cadejo, y estas de, por ejemplo, taxistas que recogían a personas fantasmas y los iban a dejar al cementerio. Entonces nos la pasábamos abajo de la colcha, pero de ahí poniendo atención, parando el oído siempre. O sea, siempre te gustó. Ajá, sí, siempre. ¿Y crees en los ovnis? ¿Crees en esas leyendas? ¿Crees que sí han sucedido? ¿Hay algunas que sí puedes constatar de alguna manera que sucedieron? ¿O crees que son leyendas urbanas? Creo que existe el fenómeno, pero hay que desmenuzarlo bien, porque suele pasar de que uno impregna mucho el fenómeno con culturas, tradiciones, y está bien porque nos dan un punto como que a qué es lo que hay dentro de ese país. Entonces, por ejemplo, si hablamos de La Llorona, ¿verdad? Aquí tiene el contexto de que ahogó a sus hijos porque vino un español que la dejó, la embarazó y ella ahogó al bebé. Pero, por ejemplo, nos vamos a Irlanda y está la Banshee, que la Banshee el llanto de ella es un presagio de muerte. Ella no tiene como que un origen definido de qué le pasó, solo saben que es un presagio de muerte el llanto de ella. Y así hay un montón de seres que lloran alrededor del mundo, pero con distintos contextos culturales, pero siempre es el mismo ente que va lamentándose, por así decirlo. Pero, o sea, cuando la gente te dice, mira, es que dicen que tal persona en tal pueblo sí vio a una mujer vestida de blanco con el pelo encima de la cara, caminando en medio de un puente, tal vez sí fue una mujer, veamos, o tal vez fue la Llorona. O sea, si te dicen eso, ¿vos sí crees que puede haber fue una mujer tal vez con algún problema mental? ¿O sí pudo haber sido, digamos, algún ser que se apareció ahí? O sea, porque vos dirás, bueno, pues tal vez sí, ¿verdad? O tal vez no. Ahí, digamos, dentro de tu evaluación, ¿qué decís el que te cuenta? Mira, no, yo sí tuve una anécdota donde venía a las 4 de la mañana caminando allá en el puente, no sé qué, y se me apareció una mujer del otro lado del puente, que yo puedo jurar que era la Llorona, ¿no? Sí. Es de evaluar tanto el contexto de la persona que la vio, porque, por ejemplo, pasa mucho incluso con guardias de seguridad o gente que entra a un turno que no era el de ellos, por ejemplo, de un turno diurno pasan a un turno nocturno, y como que la capacidad no está muy apta, ¿va? Cualquiera nos puede pasar, de que por cansancio pues uno tenga alguna alucinación dentro de la jornada y diga uno, es que yo vi una mujer. Es muy distinto decir, yo vi una mujer, la perseguí y yo vi hasta que se metió a un cuarto, ¿verdad? Porque ya hay algo de que uno dice, hay un patrón que yo seguí, que la mujer, yo la vi en el pasillo, vi que cruzó para el otro pasillo y se metió a un cuarto. Entonces ahí dice uno, no es netamente una alucinación, porque tardó un poquito de tiempo más. Y está también esto de que hay gente que quiera que no, también esto de lo paranormal jala muchos espectadores, y hay gente que pues no se tienta el alma para disfrazarse y a ver quién me graba, ¿va? Porque me llegó un caso hace poquito de unas personas con sábana. Yo así como que, es que esto es una sábana, le decía yo. No, pero es que yo me asusté. Sí, es que esa fue su percepción de ver la sábana. Eran las 12 de la noche, pues. Era la medianoche. Esta persona iba llegando a su casa
y se le aparece en la esquina un fantasma, así clásico, con sábana y todo. Yo le digo, pues que esto es una sábana. Pero es que yo lo vi y cuando quise dar la vuelta ya no estaba. Es que era una esquina, entonces bien se puede meter, bien se puede. No es incluso desacreditar a la persona, sino que también darle como que un punto objetivo de decir, posiblemente lo que vio no es paranormal. Tal vez si logramos recabar un poco más de información de los vecinos, nos puedan decir qué pasó ese día. Por ejemplo, alguien que tenga cámaras ahí cerca, alguien que tenga, por ejemplo, alguien que llegó tal vez antecito, alguien que tal vez vio en esa esquina que alguien corrió, por ejemplo, es un callejón, alguien que vio en ese callejón vio a alguien que se metió con una sábana o se estaba quitando algo, y así de esa forma ir complementando lo que es el hecho de la persona para que no quede solamente netamente en que si es un fantasma lo que vio. Vi uno de tus videos que me llamó la atención. Vos decías que a unos policías en Chimaltenango Ajá. se les había aparecido una especie de monstruito, vamos, no sé cómo le llamás vos. ¿Cómo se llama? Goblin. Un goblin. Ajá. Y contás una historia de que los dos policías juran, pues, que se les apareció. De hecho, creo que terminás contando que esa es una patrulla que se queda en el lugar, no se vuelve a tocar porque la misma comunidad, como dices, el contexto cultural, la misma comunidad establece que probablemente hay un aura o está poseída la radiopatrulla y que ocurrió donde los policías te decían abiertamente que se habían topado con un ente extraño. Contanos un poco de eso, ¿cómo te enteraste y qué conclusión sacas de este tipo de cosas? Bueno, de ese tipo de cosas hay que saber dividirlas, porque por ejemplo tenemos el contexto, el relato que nos dan netamente las personas. Y es decir, si está la patrulla ahí, podemos tomar incluso parte de los policías que nos pueden decir, mire, hubo una patrulla que ya no se usa y todo así, y nos den contexto de que sí, es que fíjese que pasó esto, a 2 compañeros les apareció esto y lo otro. Va, está bien. Ahora vamos a donde está el lugar. Porque yo subo el video y pasa de que hay gente que me dice, sí, ahí pasan cosas muy raras. Sí, es que hay una entradita, que si no estoy mal decían la entradita de los 2 caballos. Y ahí pasan cosas raras, a veces mujeres, a veces esto, a veces duendecitos. Entonces, yo se lo adjudico un poquito a lo que es también esto de los seres ultraterrestres, que viene siendo una teoría que plantea John Keel, que es un investigador, que dice que son entidades que pues tienen como que ese acceso a entrar, salir, y son estas entidades que son muy sólidas. Digamos, nosotros tenemos la percepción de un fantasma de que es etéreo, que a veces es transparente o que va flotando. Estas entidades sí tienden a solidificarse mucho, y fue lo que pasó en el caso de los policías cuando dicen que hasta cayó y hubo una presión en la patrulla. Cuando cayó en el techo de la patrulla, después brinca para la palangana. Y lo que suele pasar con estas entidades es que también son lapsos de tiempo muy cortos. No se sabe por qué todavía, ese es el misterio de por qué un lapso de tiempo muy corto, porque uno dice, bueno, es que si es muy sólido, pues uno lo puede atrapar, le puede disparar, le puede hacer algo ahí adentro. Y no, la verdad es que son lapsos de tiempo muy cortos y son seres que están compuestos de ciertos componentes, se les llama algún tipo de luz, rayos X, rayos gamma, rayos ultravioleta o incluso luz infrarroja. Esto suele dejar secuelas en las personas y que posiblemente esto haya pasado con la patrulla. Tal vez no sea esta aura, sino que la exposición a ciertas radiaciones haya tenido algo dentro de la patrulla y se lo adjudicaron a esto que pasó, digamos, a un malestar ya del bajo astral, por así decirlo, cuando tal vez posiblemente haya tenido alguna afección por una prolongación a lo que es la radiación. Bueno, pues asumamos que fue cierto. Ajá. ¿A qué vienen vos? O sea, ¿vienen a marcar un mensaje y vienen a joder? A veces sí. O sea, asumamos que sí es cierto. ¿Por qué fueron con los policías de Chimaltenango? ¿Y por qué crees que, digamos, que esos entes que le llamás, ¿cómo le llamaste? Ultraterrestres. Ultraterrestres vendrán y seguirán, será una especie de juego. ¿Vos sí crees en eso? Sí, pero siempre que, como le comento, hay que desmenuzar el fenómeno para saber qué tanto es. Porque a veces, como le comento, hay gente que no se tienta el alma para decir, bueno, entonces si eso los policías es cierto, me voy a inventar algo que pasó en una ambulancia, por así decirlo. Y que pasamos trayendo a un goblin y tanta cosa y resulta. Entonces, es de desmenuzar bien y tener el contexto de las personas porque... Pero partamos de alguno que sí vos digas, sí parece ser cierto. Sí parece ser cierto. ¿Por qué crees que ocurren esos sucesos y qué buscarán? Bueno, esto sucede más en comunidades rurales, en comunidades de bosques, y eso ya es en aspectos generales.
Por ejemplo, en casos de Estados Unidos están los goblins de Hopkinsville, está también el caso de Diego de Ambros en Italia, estos en comunidades rurales siempre. Entonces a él se le aparecen en un bosque y flotando. De igual forma lo quisieron desarmar y él no se da cuenta cuando uno se le acerca. Están como a esta distancia más o menos y suele pasar de que a él lo tocan con un aparatito que le da una descarga eléctrica para desarmarlo, que él tenía un machete para cortar leña. ¿Y eso dónde fue vos? Eso fue en Italia. Más o menos en los 1984, si no ¿Y estoy crees mal. que con el tiempo han existido menos apariciones? No, yo lo que siento es que hay gente que no... No lo cuenta. No o lo cuenta. O ajá. cree que no es real. Ajá. O... Es que mira, yo te quiero contar algo. Y yo no sé si será cierto o no, pero yo tenía una persona muy conocida. Digo muy conocida, que es una persona que yo quería y de confianza y todo. Siempre me contó que, asumamos que él haber nacido en los 1920. O un poquito después para yo haberlo conocido. Ajá. Vivía en algunas partes digamos, de Centroamérica. Pero en ese entonces, pues, no había mucha casa, no habían desarrollos inmobiliarios, había mucho bosque, mucha tierra libre y tal. Y él cuenta que de joven, en un momento dado, se había subido a su bicicleta. Iba en la bicicleta, porque como te digo, era todo baboso, o era monte, o era grama, o era todo lo que querrás. Ajá. Venía en su bicicleta y que de repente, en un momento dado, voltea a ver y en unos árboles ve unos duendes. Ah, ya. Y que cuando ve los duendes lo voltean a ver, le empiezan a tirar cosas de los árboles. Y mientras él avanza en la bicicleta, los duendes bajan. Y empiezan a meter, y él empieza en la bicicleta con ataque de ansiedad y todo, siendo un güiro, vamos, Ajá. a meterle durísimo a la bicicleta, pero dice, venían detrás mío, pues. O sea, sí venían detrás mío. Eso se suma también a todas aquellas historias donde habían potreros o habían fincas, donde hay muchos caballos y que decía, mira, es que el caballo amaneció trenzado. Ajá. Y te voy a terminar esta historia. Esta persona, vos, antes de morir, te lo juro por Dios, o en sus últimos años, me la volví a topar y yo siempre decía, qué casaca, pues. O sea, me encantaba cómo me contaba la historia. No tenía ningún objetivo contármela porque ni necesitaba ser famoso a vos, ni estaba lucrando con la misma. Y ya vos, ya teniendo casi 90 años, Sí. seguirme tirando esa casaca era como, vamos. Entonces yo me recuerdo que ya en una etapa donde él ya estaba mal, le digo, mira, o sea, te quiero preguntar algo, pues, o sea, la verdad. ¿Fue cierto o no? O sea, lo que me contaste alguna vez. Te lo juro por Dios, me dijo. No sé si esa es la respuesta correcta que te digo. Te lo juro, o sea, yo ya estoy por irme y lo que te estoy diciendo es cierto. Eso pasó. Entonces, me intriga si es que alguien ya, digamos, a punto de dejar la tierra, babos, para pasar a otro lado, se va con la convicción de que eso pasó. Entonces, obviamente, ahí sí dije yo, no, a ver. Este cuate me está diciendo que es cierto. Sí. ¿Vos crees que sí hay antecedentes de este tipo de cosas, de duendes y demás, y que se te han aparecido, que ahora ya no muy aparecen, aunque en redes sociales a veces te aparecen más de alguna burrada ahí, pero Sí. esta historia se repite mucho dentro de las cosas que trabajas? Sí, se repiten bastante. Relatos de duendes hay bastantes. Me llegó uno de Argentina e involucraba a un chico que andaba en silla de ruedas. Me dice, estábamos cerca de una laguna pequeña. Y de adentro de la laguna les empezaron a tirar piedras. Y todos los nenes salieron corriendo. Este nene de silla de ruedas le costaba salir. Entonces, por las piedras y todo, le costaba girar su silla. Cuando él empieza a empujar la silla, se da cuenta de que la silla se empezó a mover, pero sin ayuda de él. Entonces él empieza a ver así y siente el impulso por atrás. Cuando ves un duendecito que lo está empujando así. Entonces él se quedó así, dice que se quedó asustado. Cuando los chicos lo vieron, que el duendecito venía empujándolo, pensaron que lo quería jalar para la laguna. Y es que todos los chicos se regresan para que jalar al compañerito y se lo llevan. Pero pasa eso de que cuando el duende ve a los compañeros que vienen de regreso, como que amenazantes, él se regresa al agua. Y me dijo, la cosa que así nosotros no pensamos que fuera a ser un duendecito el que iba a salir de la laguna. Pero sí hay bastantes relatos de seres. Estos ya son seres elementales, que como les comento son seres del bosque.
donde son hadas, duendes e incluso sirenas, que cada elemental se debe a su elemento por ese lado. O sea, sirenas, brother. Que también estaba viendo la última vez un video ahí de que supuestamente Cantinflas había comprado, no sé si viste esa historia, Sí. de que Cantinflas había comprado una casa en Acapulco. Uh-huh. Que pues ahí está, yo creo que se la quitó el Estado, por, no sé, deudas y demás. Pero después apareció el nieto, que por cierto el nieto había tenido muchos problemas de drogadicción, pero en uno de estos videos de los cuates que se vuelven virales regresan a esa casa y él tenía una especie como de estatua en la punta de la casa a la orilla del mar en Acapulco. Y él decía que él había comprado esa casa porque él les hablaba a las sirenas, les chiflaba, no sé cómo hacía, y las sirenas se acercaban. Lo jodido de esto es que cualquiera que nos escucha dice, estos dos están locos, pues. Sí. O sea, si quiere hablarlo, te dicen, están locos. Ajá. Pero ¿por qué si es tan real, por qué no aparecen más seguido? Eso es ese es el misterio de que por qué no es tan recurrente el fenómeno. Y a veces es puntual con algunas personas porque me pasó cuando yo empecé con el tema esto de las horas, supuestamente las horas de las ánimas, 12 de la medianoche, 3 de la mañana, y hay gente que dice, es que puntualmente a esas horas pasa algo. Entonces yo dije, bueno, es que científicamente si pasara algo a las 12 de la noche, 3 de la mañana, sería fácil para nosotros irnos a un cementerio y decir, a las 3 de la mañana, fijo, se nos va a aparecer algo. Y científicamente podríamos, pongamos un circuito cerrado de cámaras, a ver qué se nos aparece, ¿verdad? Incluso podremos pasar días documentando ahí todo, pero el fenómeno no funciona así, no son horas puntuales ni nada. Y un señor me comentó, si eso no es cierto, explícame esto que me pasó, porque yo era muy escéptico de esas cosas, incluso a mí me caía pesada la gente que hablaba de estas cosas. Y resulta que y me dijo, yo siempre he trabajado de noche, y yo tomo un trabajo en una farmacéutica, me dijo. Esta farmacéutica tenía un pasillo súper largo, y cuando yo voy haciendo mi ronda, en medio del pasillo me aparece un señor flotando acostado. Me dijo, no flotando parado, sino que así acostado. Como que es la chica del exorcista, como que es Regan. Así acostado con los brazos así levitando. Cuando yo lo alumbro, el señor voltea la cabeza así como que para verme. Me dijo, porque yo lo estaba viendo desde la perspectiva de los zapatos. Los zapatos del señor estaban acá y él voltea aquí así y me voltea a ver. Entonces yo me quedo rígido. Y en ese ratito el señor se desaparece. Pero yo vi que él movió la cabeza para voltearme a ver bien. Entonces me dijo, ¿cómo explicas eso? Entonces que en la noche no asustan. Y yo le dije, no es que en la noche no asusten. Es que ese mito puntualmente de las 12 y las 3 de la mañana no es tan rentable en la realidad, le dije yo. Pero me dijo, yo te comento eso porque a mí me caía muy pesada la gente, porque en los turnos de noche siempre hay esas historias de que espantan aquí y todo, y a mí me caía pesada esa gente, hasta que a mí me tocó vivirlo. Ahora mira, de lo que hemos hablado, entiendo que hiciste una división, aunque no la hayas hecho tan... ¿verdad? Me dijiste, los seres elementales, ¿verdad? Que son los que permanecen en el bosque y demás, y los otros que son... Ultraterrestres que son con energía. Contame un poquito la diferencia, vamos. O sea, ¿significa que unos son más tangibles que los otros? ¿Significa que unos sí viven alrededor nuestro? Y otros solo aparecen y vienen por cuestiones de energía. ¿Cómo es el tema? El asunto con los elementales es que se manejan tanto en temas de ocultismo, magia, y pues estos son de otra dimensión. Es decir, como que eventualmente convivimos en la dimensión de ellos. Pero por ejemplo, si alguien quiere interactuar con duendes, tiene que estar como que muy en el elemento. Y es como lo que le pasó a lo que me comentas de la persona que se encontró. Estaba muy en el elemento de los duendes. Cuando me decís elemento, ¿qué es? Para que la mano no se entienda. Es, por ejemplo, el bosque. Entonces, o sea, estabas en su hábitat, por decirte algo. Ajá, estaba en el territorio de duendes, por decirlo. Yo iba al bosque, babos. Yo quisiera que se me aparezca un muñeco a ver qué pasa, babos. Casos del hombre polilla, que se escucha mucho también, de Mothman, que pasó en Point Pleasant, que eventualmente aparecía y se iba. Y mucha gente lo vio. ¿Qué era eso? Bueno, nunca tuvo una forma definida porque siempre se aparecía de noche, pero dicen que tenía piernas de humano, el cuerpo era así sin cuello y unas alas grandes. Pero el patrón de vuelo era que él se dejaba caer, solo hacía un aleteo y otra vez iba para arriba. Entonces les decía raro que no era un ave, así no tenía que aletear mucho para llegar hasta arriba. Y la señal que dejan muchos ultraterrestres es que producen fotoqueratitis, que es una reacción en el ojo por exposición a este tipo de luces, es decir, exposición prolongada, que es el ojo rojo. Entonces, obviamente, uno va a descartar que, por ejemplo, alguien se fuma una historia que diga, por eso tengo los ojos rojos o algo así. Pero hay gente que, por ejemplo, un grupo de personas que me dice, es que yo vi esto, pasa mucho también en casos de abducciones, de encuentros con extraterrestres, que tienen esas secuelas de fotoqueratitis, que es exposición prolongada a este tipo de radiaciones.
Entonces ahí puede partir uno... ¿Pero qué te sucede? Físicamente, ¿qué te sucede? Físicamente eso, fatiga, cansancio, estrés postraumático ¿Y también. los ojos rojos? Y los ojos rojos. Pero es por exposición prolongada a ese tipo de radiaciones. ¿Qué? O sea, me tiraste una ahí en gruesa. Abducciones, vamos. Ujú. Y eso también creo yo que en alguna parte del mundo se escuchaba más. Ujú. Hubo una época donde también salía más a luz de que, pues no, pues te acordarás que habían aquella mara que decía, vamos a irnos ¿qué era vos? Al desierto de no sé qué país y todos juntos nos vamos a dar de la mano ahí. Creo que estaba el chiste que se ponía en papel de aluminio en la cabeza porque aquí nos van a venir a traer. Incluso pasaron sucesos feos porque creían que también de una u otra manera ellos jugando con su vida era como lo que los iban a ir a traer, ¿no? Ujú. De las abducciones, ¿qué podés vos realmente esclarecer? O sea, ¿qué entendés vos de eso? ¿Es real? ¿Crees que sí han venido, se los han llevado? Hay mara que te dice, mira, vos es que los extraterrestres no, digamos, no están volando, están abajo de la tierra. O sea, hay tanta vaina, vamos, Sí. que la gente te dice, mucha, dejen de hablar esas burradas, pues, o sea, pero de las abducciones, Ujú. digamos, ¿qué lectura sacas? Pues hay mucha tela que cortar respecto a las abducciones, porque ahorita hay casos, puntuales de personas que dicen que son abducidos, ¿va? Y los abducidos tienen esta fama de que como me abducen, como que soy el elegido, y tienen este ego muy grande de decir, a mí me escogieron los aliens para dar un mensaje. Y ya con eso dice uno, ya se siente con el derecho de ser escuchados. Pero yo tengo un caso acá puntual de un astrofísico, no puedo mencionar el nombre, pero es de acá de Guati. Y justamente una de esas tuvimos una convivencia, la verdad, para un fin de año. Y él me dijo, es que a mí me cuesta mucho digerir el tema de los extraterrestres por mi profesión, por mi disciplina. Yo soy astrofísico, es que el universo es demasiado amplio como que para sentirnos el centro del universo y que ellos vengan directamente acá. Así te lo digo, mijo. Pero yo tuve un caso que yo no lo puedo contar porque me desprestigia todo acá en Guatemala. ¿Qué fue lo que le pasó? Te lo voy a contar a ver si vos le das respuesta, mijo. Y yo desde niño era muy fanático de la ciencia ficción, mijo. Y suele pasar de que yo me voy a acostar y yo acostado miro que hay una luz. Pero dije yo, la luz de un carro, ¿va? Se quedó la luz y esta luz como que me durmió. Así, vi la luz y me empezó a entrar sueño. Me despierto yo y vi a estos grises, los que hemos visto siempre en las películas. Vienen ellos y hay un láser que ellos sacan, me dijo. Es un láser como que fuera un lapicito y me hacen así en la pierna. Y cuando me hacen así la pierna, uno me tira un polvo azul y el otro un polvo rojo. Y después yo me despierto, ¿va? Yo me emocioné, me dijo. Cuando yo chiquito me emocioné porque dije, sí existen, ¿verdad? Todo lo que yo miro en las películas es cierto. Le iba a ir a contar a mi mamá, porque yo lo que hago es que me despierto y me miro la pierna y me dijo, yo tengo una cicatriz ahí y ahí la tengo, me dijo. Obviamente por el área no te lo puedo mostrar ahorita. Yo me despierto y con el polvito así marcado de los dos lados. Y eso fue lo que me puso a mí feliz, yo ni me asusté, me dijo. Yo le iba a contar a mi mamá y mamá, fíjate que pasó esto y lo otro. Bueno, le dijo la mamá así como que alegre va, mijo. Ha de haber estado muy real tu sueño, ¿no? Sí. Entonces me dijo, desde esa vez yo ya no quise contar nada, me dediqué a esto, pero yo tengo esa experiencia, me dijo, no es una historia, sino que es una experiencia que yo viví y yo no se la puedo contar a todos. Pero ¿y entonces qué? ¿Y eso qué significa, vos? Ajá, entonces es eso de que hay casos que... ¿Pero vinieron a qué? ¿A investigarlo? ¿A revisarlo? ¿Hicieron algún experimento con él? Pues el cuate está ahí bien, ¿no? Sí, hay varios aspectos, porque por ejemplo, hay un caso, Betty Andreessen se llama, que ella subió y se dio cuenta de que hay tenían humanos en cápsulas, pero como que de ciertas épocas. Eso te lo está contando ella, que vino alguien y se la llevó. No, ese es un caso ya sonado, es Estados Unidos. Ok. Entonces... Pero la historia es esa, que vino un extraterrestre y se lo llevó. Se lo llevó, ajá. Pero pasa de que, por ejemplo, el objetivo de ellos es como que tener también ciertos modelos, por así decirlo, de distintas épocas, porque ella dice que dentro de la nave vio un esquimal, a un soldado de la guerra civil, a una niña, a un niño japonés, y era así como que muy surtido lo que tenían adentro de las cápsulas. Aspectos se podría decir, para tener como que ciertos aspectos culturales, también hay aspectos de hibridación, se llama, que es ya como que gestar dentro del vientre de una persona humana entidades híbridas, por así decirlo. Ok. Sígueme explicando eso. ¿Qué sería? Que parte del objetivo que tengan es querer el día de mañana poder reproducirse con el ser humano. Ajá. Esa es otra teoría. Hay un caso de un señor que se llama David Huggins,
que él sí vio a sus hijos. Dice que ellos sí les enseñaron a sus hijos y eran incubadoras, eran paredes así de incubadoras, porque dice que aprovecharon todo el esperma que él tenía, que 500 y la cosa y así. Entonces cada esperma fue usado específicamente para gestar un hijo de él y le enseñaron el cuarto así como que mira, todos estos son tus hijos. Y así pasa. Entonces está esa teoría de la hibridación también y está la teoría de experimentar con uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos compone? Por ejemplo, de lo que ellos carecen, que a veces dicen que carecen de emociones, que son muy directos o que no se andan con rodeos, y es porque nosotros tenemos esto de que nosotros sí somos como que tendemos a reaccionar en base a nuestras emociones, ellos no. Entonces ese también es otra teoría, ¿va? Estudiar nuestras emociones para saber cómo poder, en cierto punto, manipular ciertos grupos de personas o convencernos de una forma como que más amena, como que introducirse ellos a... Estamos acá, pero no somos malos. Va, y los extraterrestres es otra gama más de los que me hablaste. Ajá. Y nunca en ningún momento se combinan. Nunca en ningún momento se combina. O sea, los definirías como una división de qué? De seres extraños al ser humano. Y entre esas están los que me dijiste, los elementales, los super extraterrestres y los ovnis o los extraterrestres. Sí. O sea, cada quien tiene una naturaleza diferente y crees que cada quien cumple una labor y un objetivo diferente. Sí. Unos, los elementales, estarán viviendo ahí, lo que no quieren es meterse con vos y tendrán una vida aparte. Los superelementales que aparecerán porque, ¿verdad? Como los de Chimaltenango que me dijiste. Ajá, exacto. Pero esos no tienen características o no buscan, por ejemplo, la abducción, ni buscan venir a experimentar. Pareciera que es más causarte un miedo o espantarte. Y dirías que entonces, si vamos en esa categoría, el que sí busca investigar al ser humano como tal, sí es el extraterrestre, el ovni, el que estamos acostumbrados a ver en películas y en videos. Ajá, así es. Ok, ¿a cuál hay que tenerle miedo? ¿No hay que tenerles miedo? ¿Qué has aprendido de todo lo que has visto? Pues apropiarse de la dimensión que tiene uno, porque por ejemplo uno tiene acá un montón de recursos y cosas y las películas nos han acostumbrado a que si es algo extraño hay que tenerle miedo. Pero me he topado con gente que por ejemplo este caso de Diambros en Italia, que él se topó con estos goblins también y él no les tuvo miedo, él así como que iba con el machete, lo desarman, bueno, me quitan el machete, voy con un leño entonces, pero no se dejó. Entonces ellos cuando vieron que Diambros le da batalla a los goblins, ellos corren para su nave. Y es eso, apropiarse de la dimensión que es de uno. Y partiendo de eso también, y ser muy imparciales. Eso, apropiarse de la dimensión. Ajá, desde que, por ejemplo, ¿qué es nuestra casa? Aquí estamos ya. Sí, aquí estamos. Vamos. Sí, ya aquí. Will, va a pedir hongos, vos. Ahí me pasan el contacto. Entonces pasa de que no nos apropiamos mucho de nuestra dimensión porque somos... Pero cuando hablas de dimensión, ¿qué es? Eso es tu espacio en el que te... Nuestra realidad, por así decirlo. O sea, pero digamos, para nosotros la dimensión sería la Tierra en la que vivimos, en su totalidad. Sí. Ok. Vos decís, me quiero probar de su dimensión, que quisieran venir y removernos de la Tierra y quedarse ellos aquí. Ajá. Eso es lo que vos interpretás. No tanto así, porque no es una invasión netamente la que se hace cuando ellos aparecen, sino que es como una exploración o por mera curiosidad que se aparecen. Y quiera que no, cuando a veces hay como que alguna amenaza, ellos también responden de forma amenazante. Entonces, lo que se recomienda por ahí, y tanto, bueno, a nivel general, extraterrestres, ultraterrestres, elementales, lo que sea, es que como le comento, cada elemental se debe a su elemento. Cada elemental va a defender, por ejemplo, si es el elemento tierra, su tierra, el elemento agua, el agua y cosas así. Entonces a nosotros nos corresponde defender lo que es de nosotros, nuestra casa, por ejemplo, casa, familia, lo que es de nosotros. Y eso no se nos puede quitar. Por ley no se nos puede quitar en base a que, por ejemplo, pasa mucho con esto de que otra clasificación va, lo que son los fantasmas. Que hay gente se va porque la casa está embrujada o algo así. Y me pasó con una chica de Michigan, de que ella se quedó en la casa de su hermana y me comenta, fíjate, y eso fue en el ratito que me dijo, fíjate que un frutero se está moviendo en la cocina de mi hermana, te va a pasar la transmisión de la cámara y me decís qué es. Y justamente el frutero está dando vueltas ahí en la mesa. Y yo le digo, amplíame más la toma, ¿puedes ampliar más la toma o algo así? Me dijo. Y justamente estábamos revisando y hay un closet pequeño, medio abierto, y hay una sombra que se eleva. Cada que la sombra se eleva, el frutero va más rápido. Y se agacha y va despacio. Se eleva y va más rápido. Y me dijo, yo no he visto esa sombra, ¿qué es? Me dijo así. Posiblemente sea una entidad sombra. Le digo, estas van de paso. La verdad es que las entidades sombra
son las que se ven por el rabillo del ojo. A veces que uno dice, vi una sombra pasar o algo así. Y esta cosa se quedó así. Entonces, dale tiempo. Le dije, no bajes, mañana ya no va a estar. ¿Qué quieren, brother? Ese es el misterio. Eso es lo que no se sabe. Pero le dije, dale tiempo, mañana ya no va a estar. O sea, es que Ajá. y vos sentís, sí, pasó algo. Ajá. O sea, hay mucha gente que también te cuenta en lugares. Yo me acuerdo haber estado una vez en una concentración. Yo fui seleccionado de básquet de aquí, del país. Y me recuerdo que nos íbamos en muchos departamentos a jugar en, digamos, como le querrás llamar, clasificatorias y todo. Y nos quedábamos en todos los departamentos. Y me recuerdo que un compañero un día salió y dijo, mire muchacho, yo me estaba bañando y sentí que alguien con una toalla me hizo... Sentí que pasó. Ajá. Y literal dice, yo sentí físicamente como que me hubieran puesto una toalla en el hombro y me la hubieran... Y no había nadie. Vamos. Entonces dice, o sea, ese día se quedó espantado, no quería dormir ahí, vamos, porque dice, no solo fue la, como decís, con el rabo del ojo vi pasar algo, sino que además la sensación sí la tuve. Y vos, y tampoco no creas que eran aquellos baños, nos bañábamos ahí en el gimnasio del departamento, pues, o sea, no había una cortina que te haya rozado, pues tampoco era la sensación del aire, era, él dice, yo sentí que una toalla me pasó por acá. Con esto me entra yo te diría que me entra la intriga de que, primero, ¿por qué debiera de apasionarnos? ¿Vamos? ¿Por qué debiéramos de tomarlo en serio? Y así como decís, si ellos vienen en búsqueda de investigarnos, ¿por qué lo nuestro es tan... ¿por qué lo nuestro es tan... no hablemos mucho del tema, no lo investiguemos, y si conocemos algo no lo digamos? Me imagino que han de haber videos, me hablarás de eso, de cuáles crees vos que son legítimos en todas las facetas que ya me hablaste. Pero dicen que hay países que tienen, babos, especímenes y tal, y todo está oculto, babos. O sea, no hay mucha información. ¿Por qué crees que lo mantienen así? ¿Porque es un temor de que la sociedad pierda control? Hay gente que dice incluso que en algún momento vinieron extraterrestres que hicieron acuerdos con las grandes potencias mundiales, vamos, y que tenían contacto con políticos. O sea, sácame un poquito de la duda, vos. Algo hay que entender de esto, pues. Bueno, porque estamos partiendo de la idea que sí existen y que todo esto es cierto, vamos. Sí. Bueno, yo lo veo desde la perspectiva de que incluso hace un poco más interesante el mundo todo esto. Entonces, saber de que de repente a alguien le apareció un fantasma, un elemental, esto de lo de Chimal. Entonces dice uno, podemos salir un poquito de lo cotidiano. Entonces, no es tan aburrida nuestra vida después de todo. Ajá. Sí. Eso sí, bueno, eso es buena manera de verlo. Ajá. Entonces, pero estás descartando que ninguno de estos te va a hacer daño. Ajá. Eso sí. Entonces, no te hacen daño. Porque muchas historias que te cuentan es que fantasmas o seres poseídos o tal, pueden en algún momento hacerte daño. Yo no sé si en algún momento has hablado de seres que supuestamente están poseídos por, no sé si es un demonio o qué. Y yo sé que en todos los países existen padres que tienen incluso la aprobación como para poder hacer los famosos rituales como para sacarle el demonio a alguien, que lo hemos visto en películas y demás. Sí. ¿Vos crees que el porcentaje es mínimo de todo esto que hemos hablado del daño al ser humano? Sí, es mínimo. Es mínimo. No es que no pase, pero sí es mínimo, la verdad. O sea, te sale un duende y echemos una chela, compa. Venga, siéntese, pues, va. Sí. Y como lorito, tal vez, va, porque no sé ni qué tamaño tendrán esos compas, vamos. ¿Qué dicen vos que tiene un tamaño ¿Por qué? ¿O qué toma, va? ¿Vos le decís, compa, venga, ¿es cerveza oscura o clara, va? Ajá. O sea, ¿cómo le entras y te lo topas? Seguramente te paralizás. Sí. Pero lo que te estoy tratando de entender es, primero, a ver, hay mucha gente escéptica. Sí. Va. Hasta que le pasa algo y dice, yo creo que esto sí está cachorra. Se queda con la duda. Pero asumamos que es cierto al 100%. ¿Por qué crees que las investigaciones de nuestro lado hacia ellos no es tan pública ni tampoco la hacemos tan... o poco nos enteramos de los estudios que hay? Vos hablabas un poco al tu inicio de que vos conoces mucho la terminología. Yo saqué a colación eso porque sé que eso implica un estudio previo para venir a hablar, para poder analizar tus videos. Eso quiere decir que vos sí estás inmiscuido y has dedicado tiempo, no solo para poderlo platicar, sino para poderlo estudiar. ¿Por qué crees que no hay más gente como vos que si existe esto y es tan atractivo, no lo hagamos público? O más público de lo que es.
Porque en cierto punto es más digerible el contenido inmediato, por así decirlo. Es más fácil hablar del video que se hizo viral y decir, miren, apareció una niña en la casa de no sé quién. Y el video de la niña se hace súper viral, de repente millones de reproducciones y todo, y el análisis no se toma en cuenta. Entonces, Sí, pues. el contexto histórico de la casa, de la familia, o del por qué, o posiblemente el atajo más corto vendría siendo una edición. Y Ajá. no se toma en cuenta nada de eso. Entonces, son factores que no toman en cuenta la gente y a veces pasó hace el año pasado con una casa. Y gente muy pudiente compró una casa allá por donde yo vivo y llaman al señor, ¿verdad? Que es amigo de mi papá. Y le dijeron, mire usted, muy chula la casa, pero yo no aguanto las voces. Y el jefe pensó, perdone, va, los vecinos y todo, yo no sabía que los vecinos eran así, la verdad es que esa casa yo no había vivido ahí, ¿verdad? Solo la tenía para vender. No, yo le hablo de las voces adentro de la casa. Dijo así. Es que son muchas voces adentro de la casa, dijo así. Perdone, no me contacta a un cura, a alguien que venga a hacer un rezo o algo así, porque ya no Quieren aguantamos. bendecir la casa. Ajá. Entonces le pasó y se quedó así como, no, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Y es eso de que, como estamos muy acostumbrados a que esto es malo, así como que Ajá. voces malas, fantasma malo, esto malo, todo lo que tiene que ver con lo paranormal es malo y no trae beneficio de nada. Pero entonces esta gente se siente estigmatizada cuando dice, me pasó esto, ¿va? Y gradualmente posiblemente vaya a subir a una posesión o algo así. O va a pasar a que ya no va a poder vivir en mi casa. Cuando a veces son detallitos menores. Por ejemplo, esto de las voces a veces, lo más recurrente es, por ejemplo, escuchamos de mucha gente de que estaba yo en mi casa de noche y oí que se cayeron los trastes, fui a ver y no había nada. Esto es lo que se conoce como mimofonía. Son imitaciones de sonidos. Entonces, a veces gente que escucha de que yo oí pasos que venía entrando mi abuela que falleció o algo Ajá. así. Pero no vio a la abuela, solo escuchó los pasos. Es una mimofonía, es la imitación del sonido nada más. No es malo, no es perjudicial, no es... ¿Pero quién la hizo? ese es el misterio, nada más se documenta el sonido. Y si hay muchos casos de gente de que escuché que se rió un niño ahí en el cuarto de mi mamá y no tenemos nenes acá. No es que sea un Pero es que vos espectro. lo ves Ajá. muy light. Lo estás viendo muy light. Y el brother ese que te llamó, ¿qué? O que llamó, que era amigo de tu papá, ¿qué? O sea, mire, no tenga pena. Usted escuche las voces ahí, es un whisky. No, Sí, va. ajá. O sea, ¿pero qué? No puedes evitar esas voces y tal vez si te hacen ruido, ¿qué? Sí, entonces... Mire, compa, bájale un cacho el volumen. No, o sea, ¿qué haces? Si el tema en práctico es, mire, tengo unas voces en esa casa, no solo me da un cachito así de medio, sino que ¿qué hago con estos muñecos, va? entonces, No se van. ¿Qué es? se toma primero, mire, qué tan recurrentes son las voces, qué tipo de voces ha escuchado, cada cuánto se oyen, Mire, cuándo no los empezó toma, a escuchar. señor. Sí, cabal. Yo te digo Ajá. que han de ver muchas historias de gente que, y aquí tal vez me estoy pasando otro tema, vamos, Sí. de todos los psicodélicos y toda la vaina, por pasa. eso bromeaba con el tema de los hongos y todo el rollo, que hay gente que ahora, vamos, en vez de darse un cornflake, se tira unos honguitos con miel maple, ¿va? Y entonces, vamos, empieza a ver de todo, ¿verdad? O sea, Es que, y ahí esa mala, si no le crees, pues, o salvo que digan que esa sea una conexión de las dos dimensiones, y entonces eso hace que vos veas cosas que realmente no ves. Sí. O sea, no sé si hay alguna conexión ahí entre el tema de alucinógenos y... Bien ahí. Por ejemplo, gente... O sea, ya lo has hecho. No. No, pero estoy dispuesto a probar. Pues por eso. No, pero sí pasa, por ejemplo, hay un estudio, se llama The Cracking, no sé qué, pero es un estudio que específicamente es orientado al crack. Y en uno de los síntomas era visualizaciones de gente sombra. Así es, puntualmente, gente sombra. Entonces dice uno, bueno, aquí podemos partir para descartar gente de que, mire, ha consumido drogas usted cuando vio eso. Y ya puede descartar uno ahí, bueno, entonces no es un espanto, es una alucinación de esta gente que ya es adicta a ese tipo de sustancia. Pasó con una chica, y esto está en una revista de 2006 de National Geographic, que ella padecía de convulsiones. La estudian los neurólogos y le ponen lo que son unos electrodos, por así decirlo. Sí. Y en el lado temporoparietal izquierdo lo estimularon y la chica se queda así como que estoy viendo sombras. ¿Cómo que está viendo sombras? Y le estimulan otra vez y la chica, no, es que estoy viendo sombras. Y voltea a ver y dice que sí tenía figuras humanoides sombra. Y cuando ella hacía el movimiento, estas entidades hacían el mismo movimiento que ella. Entonces posiblemente habían estimulado una zona
que provocaba este tipo de alucinaciones, por así decirlo, porque ella hacía así y la sombra hacía lo mismo. Entonces les pareció interesante porque no habían tenido esa respuesta de una persona que convulsionaba. Entonces se puede descartar que en cierto estímulo cerebral, pues también puede dar este tipo de respuestas. ¿Qué cosas te impactan? Porque a mí me gusta un poco tu estilo, te voy a decir por qué. Ajá. ¿Conoces? Uh-huh. Me has contado un montón de anécdotas, has hecho la diferencia entre todos esos entes, Uh-huh. pero igual sos bien escéptico a la hora de vamos a confirmar si eso pasó o no pasó. O sea, Ajá. entiendo que vos sos alguien de sentemos las bases para ver si lo que me dijo Will es cierto. Uh-huh. Tal vez lo que estaba aquel era tomado. Ajá. O pues simplemente esta es una anécdota, Uh-huh. una leyenda de pueblo Uh-huh. y simplemente pues pasaron los años y uno ve algo parecido y entonces continúa, que vos salís en la noche, ves algo parecido y decís, bueno, en esa área no hay que ir porque desde nuestros abuelos dicen que ahí pasaba algo. Uh-huh. Entonces se queda ahí estancada la historia. Sí. ¿Qué cosas has visto en videos que tal vez no pasaron por tus manos, pero que han sido investigadas por otras personas en el mundo, Uh-huh. de los distintos elementos que me contás, que vos digas, esto sí yo creo que fue cierto? Y que te confirme a vos, mira, por eso me gusta esto, porque sí hay un misterio, pero el misterio se va descubriendo. Uh-huh. ¿Cómo? En la medida que con bases puedo ver que sí pasó. Uh-huh. ¿Qué me puedes ejemplificar en eso? Hay bueno, incluso está en YouTube, es un señor que abrió un canal directamente de eso. Es Ghost of Carmel, Maine. Yo siempre lo menciono porque se me hace bien impresionante, porque el señor son horas y horas que se pasa grabando su casa. Y es así de que, miren, ahí... Tipo streamer, pues va. Ajá. Antes de que fuéramos streamers, Sí. él fue como que el primer streamer. Y editaba en Movie Maker. Pues esa es una edición así chusca, así como que solo para subir y cortar partecitas. Entonces, es lo que empieza su cara y miren, está pasando algo raro aquí en mi casa. Y en una vez se le abre la puerta y hay una entidad sombra acostada. Así como que fuera modelo, así acostada. Sí, pues. Pero la cama no tiene peso, no se hunde la cama. Está el pedazón de entidad sombra ahí acostada y lo que llama la atención es que la cama no se hunde. Entonces, ni la sábana, ni nada así, ni arrugada. Se ve así súper lisa, súper plana todo. Y está el video, pues. Y la entidad de acostada, ajá. Entonces, él se asusta y se va. Entonces, lo vieron también y él vuelve a abrir. Pero es así como que muy natural, es una toma continua. Como que no da chance de decir, bueno, voy a cortar esta parte y ahorita que abra la puerta ya no va a haber nada. Se asusta y las reacciones de él son muy naturales, así de... Oh my God, dice así, se queda así como que, ¿será que me animo o no me animo a entrar? Vuelve a entrar, no hay nada, pero de repente miren, día 2 y hay solo es el torso, hay otro video donde solo es el torso de la entidad y una mano que va como que queriendo salir de la ventana. Sale de la ventana y parece como que fuera un gato, porque igual la cámara de él no es de buena calidad, pero bueno, yo como, aparte de esto, soy fisioterapeuta, entonces fisiológicamente se ve que es un torso y como que esta parte del cuello, digamos como que el pedacito del cuello sin cabeza y esta parte, como que saliendo de la ventana para meterse abajo de la cama. Y él se queda viendo así y todavía se queda así como que hola, hay alguien ahí y abajo de la cama y todo y no hay nada, pero el señor nunca buscaba documentar esto para dar evidencia de lo que le estaba pasando en su casa, no era así como que quiero que esto me haga viral porque la verdad es la cuenta de él y el caso de él, les apuesto que no lo habían escuchado acá. No. Ajá. Entonces eso es lo que pasa, va que el señor es muy rústico, la verdad. Y es para la gente que de verdad le llaman la atención estos temas, porque son horas y horas y horas de él dando vuelta en su casa. Y hay lugares donde no pasa nada. Así que vamos al ático. Y él se queda, voy a dejar la cámara aquí a ver si pasa algo, ustedes me dicen. Y deja la cámara ahí horas y horas y no pasa nada. Baja otra vez, ahora aquí vamos hasta poner la cámara en la sala. Y no pasa nada. Entonces sí como que él busca transparencia por ese lado y los fenómenos que son bien puntuales. Por la calidad de la cámara no están bien documentados para uno decir, sí pues es esto. Pero por lo que he analizado sí es real. ¿Crees que las apariciones de lo que querrás a seres humanos, a quien se le aparece es una persona afortunada o es alguien a que este ente ve como alguien con problemas o con algunas características diferentes, con aspectos físicos que les atraigan o con un tema de energía cerebral diferente y por eso es que las apariciones se dan solo a unos y no a otros? Y te puedo decir, desde lo elemental a los supra extraterrestres, a los ovnis, a los fantasmas. ¿Por qué algunos sí y otros no? ¿Será casualidad o es a propósito como ocurre en cada caso? De ahí tiene que ver varias cosas, el aspecto narrativo, porque quiera que no también la gente ya
toma esto de que si me van a contactar a mí los extraterrestres, yo soy un elegido para ellos. Yo soy como que el emisario de los extraterrestres en la Tierra, soy el mensajero. Soy su agente ahora. Ajá, entonces tenemos el caso de esta chavita que no sé qué. ¿Sí? Entonces dice, ¿dónde está esta que me está hablando? ¿Quién se comunica, va? Ajá. Pero ya, yo creo que ya la... Entonces, Pero eso sí era casa cabrón. sí, y después apareció otro que hacía... Y yo, como que es esta canción de Animals, ¿verdad? Y dice, no, hombre. Y si uno estudia los casos extraterrestres, ellos no hablan. Es así como que yo escuché la voz de ellos en mi cabeza y es, no tengas miedo, hola, ¿cómo estás? O algo así. Ya nos vamos a ir, todo está bien. Y hablan en el idioma de uno, y uno lo percibe dentro de su cabeza, pero ellos nunca hablan. Entonces está esta gente que viene a hacer un show de todo esto, un circo de todo esto, y a la gente dice, nah, ya, ¿para qué cuento yo lo que me pasó? Si me van a tachar de loco atrás de ¿Ya todos pasaba estos. algo a vos? Con aliens, no. Pero a los 5 años sí me pasó algo, y esto siempre lo cuento, de que estaba yo en un colegio, y el colegio no estaba tan bien cercado. Del otro lado había una cafetalada. Y la diversión de nosotros era molestar al guardia. Que el guardia para nosotros era Drácula. Entonces, que nos corra Drácula, ¿verdad? Nosotros nos metíamos a la cafetalada y nos íbamos lejos, lejos. Pero hubo una de esas que yo llegué más lejos que el resto del grupito y había un árbol así enorme. Donde yo me paro así en el árbol, aparece una entidad humanoide súper blanca que se me acerca así como que para verme, así como que estás muy chiquito. Y yo así va. Y lo primero que percibí yo es una momia. No sé por qué dije que era una momia. Porque salgo gritando. Yo digo, es una momia. Y mis compañeros llegan a auxiliarme, ¿verdad? Cuando yo volteo a ver así, solo está el rayo de sol pegado así en el árbol, ¿verdad? Pero sí recuerdo bien que se formó de la luz que proyectaba el árbol para verme. Pero es una anécdota así de que no me hace sentir especial, la verdad, o el elegido, o que yo tengo que dar un mensaje o algo así. Que tenés poderes o algo así, ¿va? Quisiera, probemos. Sí, pues no, pero lo que pasa es que sí, digamos, cuando te vas al cine, son temas bien atractivos. O sea, sí. Hay gente que no le gusta verlo, hay gente que le apasiona mucho cuando mezclas esas películas de sci-fi. Vamos, que decís, puchica, ¿será que existe una vaina así? Vamos. Y sobre todo porque ese misticismo, esa duda de si existen o no existen, obviamente trae más la atención. Pues, ¿qué es lo que querrán? ¿Por qué no se investigarán? ¿Vos sí crees que en algún momento, en el tema de los aliens, vamos a tener presencia de ellos, digamos, real? O sea, tal vez ya existió y lo tienen escondido. ¿Cuál es tu, digamos, tu percepción con respecto a eso? Bueno, la percepción sería de que obviamente, como lo han estado gestionando ahorita, ¿va? Que entidades gubernamentales, que hacen ciertas conferencias, que dicen, bueno, lo que les podemos decir ahorita... sí tenemos algunas cosas. Esto podemos decir que sí. Y hay gente que quiera que no, ya sacan todo el repertorio, ¿verdad? Pero también hay aliens, también hay naves, hay armamento, hay equipo, hay tecnología y todo. Y quiera que no, tiene que ser digerible para todos. Entonces, podemos hasta el momento decir que hay esto. Entonces, de ahí no podemos como que ampliar más información. ¿Y crees que la religión choca con esto? ¿O crees que hay una relación? Porque, a ver, amplío mi pregunta. Puede ser que alguien muy conservador te diga, mire, usted no puede creer en eso porque está Dios y solo Dios es un ente superior y pues, estamos nosotros creados por él y X, Z. Pero también está lo otro que vos decís, pues hay demonios que supuestamente ingresan al ser humano y hay padres que tienen la aprobación por parte del Vaticano o quien sea para poder tratar de remover un demonio que no es, que no es físico. ¿A vos? Me imagino que es, no sé. O sea, ¿qué relación haces ahí y por dónde le entras al tema de la religión? Pues sí, hay mucho choque, la verdad. Yo he recibido bastante conflicto por ese lado, porque incluso hubo un tiempo donde estuve de freelancer con una empresa y de repente me dijeron, si sigues con ese tema, ya no formas parte. Y yo así, ¿pero por qué, va? Si yo estoy haciendo bien mi trabajo. No me gusta, esa vibra no me gusta. Me dijo, yo, bueno. Y muchos lo adjudican a que son temas oscuros, así como que temas ocultos. Y me ha pasado de que me extraña que vos, siendo de una familia cristiana, estés con estos temas oscuros, temas malos, temas que no dejan nada bueno y así. Y por otro lado, pues gente que no ve como que este otro lado de que, por ejemplo, yo tengo un video de sonidos de animales que se asemejan a ánimas en pena, cosas así. Entonces hay señoras que me escriben, mijo, gracias, ya escuché a los coyotes, ya no tengo miedo de dormirme. O incluso gente que me dice, ya puedo dormirme porque yo pensaba que mi cámara estaba grabando fantasmas, va.
y era la mala resolución de la cámara, los fotogramas por segundo, ¿va? Que a veces no tiene buenos fotogramas por segundo y pasa un gato, ¿va? Y pasa como que todo pixeleado y todo como que etéreo, y es la cámara que no tiene la capacidad para gestionar lo que es la imagen del gato. Y no, que se cruzó un fantasma, no, que se cruzó una señora, que se cruzó no sé qué. Y es eso, ¿verdad? Yo trato de analizar todo eso y mucha gente sí me ha escrito como que ya he podido dormir yo después de varias noches, porque era un coyote, era un zorro y cosas así. A un gato montés, me llegó uno de un gato montés una vez de que yo pensé que era una bruja, me dijo algo así, que si era un gato montés el que estaba va a gritar. Y ya es bonito saber que gente que creció con eso también como que era malo, encuentra alivio también en el contenido que uno hace, decir, ya este cuate se tomó el tiempo de decirme que este animal hace ruido como que es una mujer llorando. Este pájaro que está ahí, pues que hace ruidos feos, es el que me estaba quitando el sueño. Yo pensé que era un mal espíritu, que ya era mi hora o algo así. Entonces está ese otro lado bonito, que es el que me llena a mí, la verdad, de decir ya la gente está como que muy imparcial, ya no está como tan sometida al contenido que le dice a uno, si escucha esto en su casa, algo malo le va a pasar. O si ve esta forma en su casa, o si de repente encuentra la comida así en su casa, o hay también mitos de que dicen, no lave los trastes de noche, porque van a llegar a comer o no sé qué. Y así, pero ¿de dónde sacan eso? Les digo así, no tiene bases. Y es este aspecto que dice uno también que son lugares como que ultra religiosos. Sí. En donde... Cuando te dicen, mira, es que ese niño tiene mal de ojo, te lo vieron mal. Ajá. Yo no descarto eso, pero entiendo que es más así. Ajá. Y no es por faltar respeto a nadie, ¿verdad? Ese es un misterio. Lo vio mal alguien ahí, mal de ojo. ¿Qué es esa vaina, bro? Y no lo descartas, ¿verdad? Respetar la cultura, respetar la tradición. Ahora, si vos tuvieras un deseo, porque te apasiona, ¿cuál sería tu deseo? ¿Con quién te gustaría sentarte, que se te aparezca? O, digamos, ¿qué te gustaría sacarle de provecho si el día de mañana cumplieras, digamos así, la cúspide de las vainas que investigas? Con otro veneno cruza aquí enfrente. Un humanoide, decís vos, ¿con qué sería uno? ¿Un reptiliano? Sería un doppelganger ahí, uno aquí, otro acá. No, pero ¿te gustaría de verdad que de repente un ovni se te acercara? O sea, ¿es algo que se te pasa por la mente o no? Pues sí me llamaría la atención, la verdad. Digamos, no es que yo dijera, ya me puedo morir en paz, vaya, ya vi un ovni. Pero sí me llamaría la atención que, pues, uno de estos seres que dicen que hablan con la mente y todo, así que se acerque, así como que, mira, te hemos estado viendo o algo así. O, sí, aquí estamos, ¿verdad? Y yo sé que igual va a ser como que un relato X de 1.000.000 de relatos que hay que yo diga, miren, sí se me apareció, ahí sí me habló. Pero personalmente, pues me lo llevaría. Y eso es lo que pasa. Hay una última pregunta que te quiero hacer. Últimamente en internet está saliendo, no me recuerdo ahorita el nombre y no te lo quiero dar mal. Supuestamente son casas en Estados Unidos, en Europa, que están muy cerca de el bosque o que tienen muchas hectáreas, digamos. Y dice, no, mire, lo que pasa es que hay alguien que se convierte como mi perro. Entonces, vos tenés a tu perro dentro de tu casa y hay otro allá afuera y dice, mire, ese que está afuera no es mi perro, pues. Y entonces en los videos se ve cómo supuestamente alguien con figura humana se convierte en un perro o algo y trata de ingresar a tu zona de confort. ¿Cómo se llama? ¿Deadwalkers o cómo se llama? Skinwalker. ¿Eso será cierto? En cierto punto, los Navajo no hablan mucho de eso, que es la tribu donde existen los Skinwalkers. O sea, sí existen para vos. Bueno, es que es un tema muy amplio, porque si es una maldición, lo consideran ellos, que se le da a una persona. Entonces esta persona está maldita, obviamente pues está como que maldecida para hacer el mal a otros. Es como para hacer el mal a otros esto de los Skinwalkers. Y lo que suele pasar es que estos videos son series, es como que miniseries de TikTok, ya es como las series de Netflix, pero acá son miniseries y es, mi perro se apareció acá y resulta que también está afuera. Está queriendo entrar. Es un Skinwalker. Entonces, después otro video. Pues yo hablé con mi amigo de los Navajo y él me dijo que comprara sal y tierra y alrededor de la casa y él está haciendo su mejor alrededor y aparece una sombra enorme. Uy, ahí vienen otra vez, vámonos para adentro. Like para parte 2 y así. Entonces, después viene otra vez y miren, pues hoy venimos acá a traer velas aromáticas, inciensos y todo para poner en mi casa porque mi amigo de los Navajo, e incluso se agarran de culturas que no les corresponden, pues, porque los Navajo
en las páginas oficiales de ellos no tocan mucho el tema. Ellos dicen, hay fuerzas que son malas y no tenemos por qué estar interactuando con ellas. Pero o sea, para los Navajo, los Skinwalker existen. Existe. Tal y como lo hacen en TikTok. Ahí es más caricaturizado, la verdad. Ellos los han dicho, han caricaturizado mucho nuestras culturas y tradiciones para llevarles entretenimiento a ustedes. ¿Cómo sería, por ejemplo? Así Pero lo mucho. que sí es que es un ser humano que puede más o menos transformarse en algo más. Sí, más que nada el objetivo de los skinwalkers es atraer gente para hacerles daño. Es como, por ejemplo, vamos al bosque y de repente nos llaman, ¿verdad? Los dos somos Luis. Así de, Luis, ¿era vos o era a mí? Vamos a ver los dos. Ahí, los dos ahí. Ah, o sea, hacen daño. Ajá. Entonces eso es lo que pasa. O desaparecen, va. Que es otros casos, son otros casos que se llaman Missing 411, que son casos de desapariciones así sin nada. Así como que se fue. Pero esa Mara es un ser viviente, digamos, como vos y yo, es un ser humano. Que en algún momento tiene alguna interacción con algo que lo maldijo, o es un ente extraño. No, es algo que lo maldijo. O sea, es un cuate como vos y yo, Ajá. que tiene, digamos, un espíritu maligno adentro y que por momentos hace daño. Sí, es una maldición de parte de la cultura de los Navajo, de brujos malos, por así decirlo, Sí. de la cultura de los Navajo, y por algo que hizo. Por ejemplo, por venganza, ahora vas a ser un skinwalker. Entonces ahora está penando ahí, va matando gente. Pero no es que se transforme, pues, no se No. vuelve en lobo, en gallina y en pato de un momento a otro, como te lo sacan ahí, ¿no? No. Es que hay un pato ahí en el lago, pero el mío está aquí papaloteando dentro de la casa. Sí. Y yo he visto que quiere entrar, pero el mío ya está aquí acostado. Qué cabales, sí. Los cuates, digo yo. Es que si uno dice, ¿dónde arman su guión? Como que ChatGPT les hace el guión de todas esas cosas. Pero sí pasa de que si uno dice, no es que me está contando ya una historia, porque incluso ya hasta concluye la historia, así como que ya resolví todo, como que es historias de ultratumba. Ya lo arreglé, va. Ajá, ya Bueno, lo pues arreglé. mira, vos, Luis, un placer saludarte. Gracias vos por haber venido. Gracias. Creo que este es un tema apasionante. Vos. Yo en algún momento creo que si esto existe vamos a tener mucho más información. Y sobre todo, si existe y vamos a tener más información, vamos a esclarecer las razones por las cuales, digamos, aparecen, digamos, no tan seguido, pero y que buscan, o que ya hay gobiernos que han dicho, ya tenemos cosas de estas. O sea, ¿por qué no nos han dado toda la información? Vamos. Sí. Pero te agradezco mucho por haber venido, ¿viste? Buena onda. Gracias por la A invitación. la orden.